Paz a vosotros, hermanos, los saludo en el amor de Cristo Jesús, esperando que este día de reposo sea de mucha bendición para ustedes y sus familias. Quisiera compartir con ustedes un momento de reflexión en la palabra y en esta tarde hemos titulado la reflexión Experiencias de crecimiento. Hace algunos meses tuve la dicha de que mi madre pudiera venir aquí a Querétaro, estar aquí con nosotros unas semanas. Algunos de ustedes ya la pudieron conocer, y en una de esas conversaciones que teníamos, llegamos ambos a la conclusión de que las diferentes experiencias que nos había tocado vivir nos impulsaron hacia un momento específico en nuestras vidas. Creo que sin las experiencias que tuve cuando niño, adolescente, cuando joven, creo que si no hubiera vivido esas experiencias, no hubiera llegado yo hasta este punto. Con esta introducción quiero dar a entender que todo lo que vivimos en esta vida, en este caminar, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser grato, puede ser desagradable, pero todo lo que vivimos nos impulsa hasta una meta particular. Todo lo que vivimos, todas las experiencias de vida que tenemos nos llevan a un punto especial en nuestra vida que tal vez en otras circunstancias no lo podríamos tener, pero ahora entendemos, aquellos que hemos comprendido que cada experiencia nos permite crecer. Creemos entonces que cada paso que vamos dando en nuestra vida es un paso de fe. Tendremos que creer que lo que vivimos nos enseña, nos redarguye, nos encamina hacia un fin particular. Eso es algo que me gustaría reflexionar con ustedes, a hablar de ese caminar en la fe, ese caminar en fe de cada creyentes y no creyentes. Cada uno de nosotros hemos de avanzar en diferentes experiencias. Algunas serán, como dije hace un momento, algunas serán experiencias agradables, otras no lo serán, pero tanto una como otra nos empujarán hacia un fin particular. Y si hablamos de caminar en la fe, obligadamente tendremos que pensar en el personaje de Abraham. Abraham fue aquel personaje al cual Dios lo llamó, lo probó, y al final de su historia él ha sido considerado amigo de Dios. Llegó a tal punto que él en su caminar ahora es considerado el padre de la fe y también aquel que es amigo de Dios. Vamos a buscar el texto bíblico. Busque por favor el libro del Génesis capítulo 12, y vamos a ver el verso del 1 al verso 7. Vamos a tener esta primera lectura. Dice así, mis hermanos: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Muy bien. ¿Qué es lo que está viviendo Abraham? Abraham estaba en un contexto totalmente diferente. Abraham, en este punto de su vida, él no conoce de Jehová Dios, él no conoce de ese caminar en la fe, y es a este hombre a quien Dios está llamando. Cuando Dios llama a Abraham, le hace una promesa de vida, una promesa totalmente diferente a lo que él estaba
acostumbrado a vivir. Y la promesa de Dios es mucho más grande incluso que Él mismo. Muy bien, y aquí vamos a ver un aspecto que se va a repetir constantemente, y este punto esencial que se repite es la palabra altar. Cuando Dios llama a Abraham y Dios le ratifica ese llamado a Abraham, Abraham hace un alto y dice la Escritura que levanta un altar a Dios. El altar tiene como finalidad el establecer y mantener un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y el pueblo. Entonces, cuando hablamos de un altar, es esa señal, es ese sello prácticamente de ese pacto que Dios hace con el hombre y que el hombre por consecuencia tiene que hacer con Dios también. Estamos hablando de una relación de reciprocidad. Dios le promete a Abraham una vida diferente y Abraham tiene que empezar a caminar en la fe. Nosotros como creyentes en algún punto de nuestra historia también hemos sido llamados, también hemos tenido que aceptar ese llamado de Dios a una vida diferente, pero también tendremos que empezar a caminar en esa fe, a caminar de una manera comprometida, de una manera diferente, una manera que incluso puede ser tildada de burla a los ojos de cualquier otra persona. Entonces este aspecto se vuelve muy importante. Estamos hablando entonces de que en esta primera parte, este altar que se levanta para Dios es un altar que sella ese llamado de Dios para Abraham. Después continuamos con nuestra lectura. Vamos a leer ahora solamente el verso 8, también es muy importante. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Este versículo 8, vamos a ver en la historia de Abraham ese proceso de crecimiento en sus diferentes etapas de vida. Primero acabamos de ver en ese llamado, Dios lo llama, le hace una promesa de vida diferente y Abraham levanta un altar, hace un altar como un símbolo de ese pacto que Dios tiene con él y también de Abraham con Dios y de Dios con Abraham. Ahora dice en este versículo 8 que Abraham iba caminando, dice, él se pasó de un lado a otro y llegó hasta, dice aquí la Escritura, dice: llegó allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel en el occidente y a Ai en el oriente. Esta parte se vuelve interesante porque Abraham va caminando, va avanzando hacia esa promesa de Dios y llega a un monte que está entre Betel y una ciudad que se llamaba Ai. El nombre Betel, todos lo sabemos, significa casa de Dios. El nombre de Ai significa ruinas. Simbólicamente estamos viendo que Abraham está en un punto, va caminando y hay, por un lado está la casa de Dios y por otro lado está un lugar que se llama ruinas o destrucción. Cuando encontramos esto, hermanos, en la Escritura, es un símbolo de lo que el creyente o el personaje está viviendo. Y lo que él está viviendo es la toma de una decisión importante. Él sigue caminando hacia la promesa de Dios, pero hay dos caminos. Uno hacia el camino que lleva a la casa de Dios, o otro camino que lleva a una ciudad diferente, pero que al final serán ruinas y perdición. También hay otro símbolo que encontramos en este versículo. Dice que Betel se encuentra al oriente y la ciudad de Ai se encuentra al occidente. Como ustedes sabrán, en otros estudios hemos hablado acerca de la palabra oriente. Cuando hablamos del oriente, estamos hablando de ese lugar de donde viene la presencia de Dios. Entonces, lo que está diciendo el texto bíblico es que Abraham se encuentra en una decisión: continuar el camino de Dios que lo lleva hasta su presencia, o avanzar hacia otro punto en el cual su finalidad será la destrucción. Encontramos entonces que Abraham decide levantar un altar a Dios otra vez. Es un altar que tiene que ver con esa decisión que Abraham ha tomado para continuar hacia la presencia de Dios.
Nosotros, hermanos, en nuestra vida, en nuestro caminar también, conocemos cuál es el buen camino, sabemos cuál es la ruta para llegar a la presencia de Dios, pero en nuestro caminar va a haber siempre decisiones: continuar por el camino de la fe o dirigirnos hacia otro lugar que al final va a ser un lugar de destrucción. Tendremos que hacer esta decisión, y esta decisión es más constante de lo que usted cree. Cada vez que tenemos una decisión enfrente, hay que tomar la decisión que vaya hacia la presencia de Dios y rechazar el camino contrario. Es algo que se vuelve muy interesante en estos tiempos, porque hay muchísimas posibilidades, muchísimas ideas, muchísimos pensamientos, filosofías que no nos llevan a la presencia de Dios, al contrario, nos están alejando de Él. Y es en ese punto de decisión de Abraham que él decide levantar un altar a Dios y decir: yo continúo en el camino hacia su presencia. Después también, ahora vamos a avanzar, vamos a leer el capítulo 13 ahora. Y vamos a leer el verso 14. Dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dice: levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Muy bien. Ahora en el capítulo 13 encontramos a Abraham en una situación diferente. Ya ha recibido el llamado, ya ha tomado su decisión, pero en este punto de su vida está viviendo una muy fuerte aflicción. Ustedes han leído el texto bíblico, y lo que está en el contexto de este tercer altar es ese momento de separación entre Lot y Abraham. Dice la Escritura que los pastores de ambos personajes discutían entre ellos por la tierra y llegaron a la conclusión de que no podían estar juntos. Lot decide emigrar a la ciudad de Sodoma, y Abraham por su parte decide apartarse a vivir a un monte cercano. En esta realidad, lo que Abraham está viviendo es un momento de aflicción, un momento de tristeza, porque Lot fue parte de su familia que salió desde el principio, iba caminando con él, pero llega a un punto en el cual no pueden estar más juntos, y sin duda eso le trajo a Abraham aflicción. Y es ahí cuando, en medio de la aflicción, en medio de la tristeza de Abraham, que Dios lo vuelve a llamar, que Dios le vuelve a recordar ese pacto que él tiene con Dios. Es en medio de nuestra aflicción que el Señor nos volverá a hacer sentir ese pacto, ese compromiso que Él tiene con nosotros. Tal vez nuestras aflicciones sean a lo mejor personales, familiares. Ahora tenemos aflicción en la comunidad porque no podemos estar reunidos. Tal vez nuestra aflicción es emocional también. Pero es en medio de esa aflicción, en medio de ese dolor, que Dios, por medio de su misericordia, nos volverá a hacer sentir que Él está firme y fiel en el pacto que Él ha hecho con nosotros. Dice también, ya en el verso 18, dice: Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. La palabra Mamre quiere decir firmeza o madurez, y la palabra Hebrón significa alianza. Simbólicamente, lo que Dios está diciendo es que de Él viene la fortaleza, de que las diferentes experiencias que vivimos nos llevan a la madurez,
Y esa madurez, por consecuencia, nos vuelve a traer a nuestra mente esa alianza que Dios tiene con nosotros. Y es en ese punto que Abraham levanta otro altar. Él pone un altar en el cual Dios en medio de su aflicción, le ha vuelto a recordar su promesa. Yo creo que muchos de nosotros seguimos en ese tercer altar. En medio de nuestra aflicción, en medio de nuestras dificultades, el Señor nos vuelve a hacer saber su promesa y su fidelidad para con su pueblo. Hay otro texto bíblico, es el último que vamos a ver, Génesis capítulo 22, y vamos a ver del verso 9 al verso 14. Dice así, mis hermanos: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trazado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Esta última, vamos a llamar experiencia de Abraham, es la experiencia última, es la experiencia, vamos a decir, más contundente que Dios puso delante de Abraham para saber si él iba o no a continuar en ese camino de fe. Llega un momento en la vida de todo creyente, de toda persona, igual sea creyente o no lo sea, que tiene que tomar una decisión de entregar lo que tiene por completo, entregarlo y ponerlo a los pies de Dios. Hay algunos que ese momento llega más temprano en su vida, hay algunos que le llegará tiempo más adelante, en la vida adulta, hay algunos que ese tiempo les llegará en la vejez. No lo sé, no sé cuál sea la situación de cada quien, pero va a llegar un momento en el cual todos y cada uno de nosotros tendremos que edificar ese altar que yo lo relaciono con esa confianza para Dios. Esa confianza ciega en Dios, tal vez al no estar seguros si Dios tendrá otra solución para nuestra vida, tal vez no estar seguros de que si lo que estoy haciendo es lo correcto, es lo aprobado, pero sí estando seguros de esa confianza que tenemos en Dios. Ahora, lo que vivimos ahora como iglesia, yo creo que algunos estaremos en el primer altar, en el segundo, en el tercero, en el cuarto altar. Pero lo que Dios busca de nosotros es siempre ese caminar, que sigamos caminando, que sigamos avanzando, porque como lo decía al principio, las experiencias nos permiten crecer y todo lo que hemos vivido y seguiremos viviendo nos ayudará para crecer en nuestra fe, para crecer en madurez y alcanzar esa meta por excelencia que todo ser humano debe de alcanzar. Y esa meta es ponernos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la meta por excelencia, no hay otra. Todo lo podemos terminar en esa última frase. Todas las experiencias de nuestra vida tienen que llevarnos a postrarnos a los pies de Cristo Jesús nuestro Señor. Mi deseo, hermanos, es que el Señor nos bendiga, que tenga compasión y misericordia de nosotros y que al final de este tiempo de cuarentena podamos estar o buscar más de esa presencia de Dios en nuestras vidas. Hagámoslo desde casa, cuando podamos reunirnos lo haremos aquí en el templo, y mi deseo para todos es que el Señor nos bendiga y nos guarde y que su misericordia nos cobije. Paz a vosotros, hermanos, Dios les bendiga.